Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda mesa de la mañana. Me cabe el honor de presentar a mi colega Elsa Arroyo Lemus. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, doctora en Historia del Arte por la UNAM y licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la ENCRIM. Su trayectoria académica ha destacado fundamentalmente en el campo de la historia material del arte, con énfasis en la pintura del virreinato novohispano y la caracterización de su estructura material por método científico. Esta investigación le ha llevado a preguntarse por dos temas que han salido a relucir aquí en varias ocasiones y seguramente van a seguir saliendo, que son el de originalidad y autenticidad. Actualmente forma parte del grupo de investigación LANCIG, desde donde ha promovido proyectos interdisciplinarios para el estudio, la protección y la salvaguarda del patrimonio mexicano. En 2019 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y por dar una muestra breve de sus publicaciones podemos destacar el reciente libro Historias del pincel, pinturas y retablos del siglo XVI en la Nueva España, o el artículo de 2021 The Survival of Maya Blue in the 16th Century Mexican Colonial Mural Painting, o algo que no es una publicación, pero que es de igual valía, el micrositio Sebastián López de Arteaga y la construcción de un lenguaje pictórico en contexto. Hoy nos va a presentar relaciones técnicas y pictóricas en la obra de dos talleres contemporáneos, Cristóbal de Villalpando y Juan Correa. Elsa. Pues igual que las y los colegas que hemos escuchado en estos días, la verdad ha sido un honor compartir ideas, reflexiones en este congreso. Gracias por aceptar mi participación. Y bueno, yo empezar con este trabajo. En noviembre de 2018 se inauguró en el Museo Internacional del Barroco la exposición Cristóbal de Villalpando, Esplendor Barroco de Puebla, bajo la curaduría de Alejandro Andrade, estimado colega aquí presente. Aquella fue una oportunidad más para someter a otras miradas y revalorar la producción visual de uno de los artistas novohispanos mejor estudiados y actualmente más reconocidos en el contexto del arte hispánico. En el vestíbulo del museo, el lienzo monumental de Moisés y la serpiente de bronce y la transfiguración de Jesús, con sus 8,5 metros de alto, ocupó el espacio helicoidal de las escaleras, el único con la altura suficiente para exhibir conjuntos de gran formato. Allí, colocado como un artefacto exógeno a la moderna arquitectura, la pieza exigía recordar su contexto de producción original. La capilla del Señor de la Columna de la Catedral Angelopolitana, donde ustedes ya lo han visto, y donde el sistema de iluminación del espacio y las implicaciones simbólicas de su comisión obligaban a tener una experiencia totalmente distinta a la que se producía en esta otra esfera de aproximación. Peldaño a peldaño, el complejo sistema pictórico de la obra de Villalpando quedaba a la vista. Un soporte textil de lino manchado por los pinceles del taller del pintor virreinal, las capas de color refrescadas por el barniz aplicado durante la restauración reciente, y toda una constelación de efectos plásticos que se miraban gracias a la incidencia rasante de la luz natural del museo. Empastes, dibujos de contorno, sobreposición de transparencias y capas de pintura diluida. Toques de pincel de tonalidades complementarias, rojo, vermellón y verde para crear las reverberaciones y las sombras exageradas de los cuerpos retorcidos. La exposición del Museo del Barroco puso un énfasis contemporáneo en la producción regional de la pintura poblana de la segunda mitad del siglo XVII, acercándonos a piezas que no se habían visto de cerca, algunas recién restauradas o por lo menos sin las capas de polvo en la superficie. Tal es el caso de los dos lienzos con el tema del lavatorio de pies realizados por Baltasar de Chávez Rioja y Cristóbal de Villalpando para el convento dominico de Izúcar de Matamoros y para el templo de la Virgen del Carmen de la ciudad de Puebla, al parecer, respectivamente. Este enfoque comparativo es el punto de partida de este trabajo. En marzo de 2019 llevamos a cabo una temporada de estudio interdisciplinario que integraba la aproximación de la historia del arte con las metodologías del análisis científico para el conocimiento de las técnicas y los materiales de las dos pinturas. La idea central era problematizar su estatuto como versiones, entre comillas, a partir de un modelo compartido, y poner en diálogo sus similitudes y sus diferencias en el campo de lo artístico, de sus discursos,
su funcionalidad original y su lógica pictórica. A partir de este caso de estudio, la aproximación contrastada a las imágenes de Cristóbal de Villalpando y Baltasar de Chavarrioja me permitió reunir evidencias sobre los intercambios y los acuerdos artísticos que debieron producirse entre los pintores, información que se inserta en el enfoque de los estudios microhistóricos o del giro material para la historia del arte. Si tomamos en cuenta que las fuentes de información histórica y la historiografía sobre estas piezas apenas sostienen una conexión social y artística bastante opaca entre estos dos artistas centrales para la plástica novohispana, el incorporar el análisis desde la materialidad, desde la dimensión física de las obras, permite abordar cuestiones como sus condiciones de creación y su proceso creativo, o como lo plantea el antropólogo Tim Ingold, seguir el material. Es decir, trazar la cadena de conexiones causales que nos llevan a comprender los diversos estados de activación y producción de respuestas sociales de las obras del pasado, fuentes primarias de información que se actualizan ante cada una de nuestras interpelaciones. Similitudes y diferencias entre los lavatorios. En el catálogo monográfico sobre Cristóbal de Villalpando, publicado en 1997, Pedro Ángeles discutió la iconografía y los efectos lumínicos de estas pinturas, destacando la funcionalidad eucarística del tema ligado a la labor pastoral de la autoridad eclesiástica. Desde aquel momento supuso que la pintura de Villalpando había retomado la composición de Chavarrioja debido simplemente a que este último pudo haber sido su maestro o haber tenido cierta influencia en su formación, toda vez que sabemos que existían vínculos de compadrazgo entre ellos. La idea de que la versión de Chavarrioja antecede a la de Villalpando se ha mantenido hasta ahora, aunque como se expondrá en este trabajo, la relación entre los cuadros merece una revisión más a fondo. Recientemente, en su estudio sobre la identidad de la pintura poblana del siglo XVII, Alejandro Andrade analizó también estas escenas desde la perspectiva de su composición e inventiva, identificando el modelo grabado del que debieron abrevar. En efecto, la estampa publicada hacia 1580 por el flamenco Philips Gall a partir de un dibujo de Stradanus, que a su vez retoma una larga tradición representativa extendida hasta los tiempos de Alberto Durero, debió ser el punto de partida de estas dos imágenes interconectadas. Tanto Chavarrioja como Villalpando sintetizaron la composición y la proyectaron hacia la superficie de un formato horizontal, retomando la idea central del impreso que comunica de modo literal el pasaje del Evangelio de Juan cuando Jesús interrumpe la escena con sus discípulos y se dispone a lavarles los pies. Al llegar con Simón Pedro, este azorado lo interroga y en respuesta el Señor le dice: «Lo que yo hago no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después». Por eso el apóstol se lleva la mano hacia la frente, incapaz de asimilar lo que está pasando. Allí la verdad y el destino se materializan en el resplandor alrededor de la cabeza de Jesús que ha enceguecido a Pedro. Como era costumbre, Villalpando hizo ajustes al modelo original, pero su imagen opera básicamente como un replicante. Sitúa la acción en el ambiente cotidiano de un interior palaciego al incluir al niño que sostiene una vela enorme y el cortinaje que anuncia la dignidad sacralizada del evento. Decide trasladar la escena a su propio tiempo, haciendo gala de su habilidad para representar los objetos de la cultura material y las citas a la tradición local, como vemos en el aguamanil y la jarra de agua decorados con mascarones de grutesco y róleos, así como en la figura del pequeño paje que retoma la vestimenta y soluciones formales de la pintura de la generación de José Juárez, como en esta adoración de los pastores, donde el infante y el protagonismo de los gestos exagerados, ordenados en clave claroscurista y teatral, son el eje de la representación. En la versión de Villalpando, Judas aparece en el extremo derecho del formato, apretando con su mano la bolsa de monedas y mirando hacia afuera del cuadro. Aparece también como un hombre fatuo y mofletudo, exhibido por su falsedad y su incapacidad de discernimiento. En comparación, la versión de Chavarrioja no es una réplica al modelo, se aleja de las relaciones más audaces del grabado, no atiende al juego de la luz ni a los gestos de los personajes, más bien distribuye sus figuras en 3 planos del espacio y los coloca de una manera más contenida y piadosa. Me parece que Chávez dejó inconclusa la pintura, pues el color rojo oscuro de la preparación ha quedado expuesto alrededor de la cabeza de Jesús, como es posible apreciar a través de este detalle bajo reflectografía infrarroja,
en el cual podemos mirar casi a simple vista los trazos preliminares del rostro del apóstol que falta en la escena a color. Los brazos de Jesús se ocupan de sumergir la pierna de Pedro en el agua, mientras éste con humildad recoge su mano en el pecho y asiente con obediencia. Echave Rioja plasmó a los apóstoles con apego a las distintas fisonomías correspondientes a su edad y jerarquía, lo cual produce un amplio catálogo de soluciones naturalistas, de las pieles arrugadas de los ancianos a la tez suave de Juan, y pasando por las figuras fantasmagóricas que apenas se asoman desde el segundo plano. A la derecha del todo, Judas el traidor se retuerce en su asiento y contrae los pies al saberse descubierto. Es él quien nos interpela con la mirada. Su cuerpo parece inclinado hacia afuera del cuadro y con las tonalidades rojizas de su túnica es un contrapeso armónico al colorido del cortinaje. La relación entre las dos imágenes invita a discutir cómo ocurrían los procesos de formación de los discursos visuales entre los artífices virreinales, qué elementos decidieron citarse, replicarse y cuáles se dejaron fuera, qué significaba esto conceptualmente en la carrera de un pintor. Para mí, la versión de Echave Rioja es como una caja de resonancia de ciertas particularidades que vemos en la composición de Villalpando, no solo en cuanto al dibujo, sino también en cuanto a su lenguaje pictórico. Entre ellas quisiera enfatizar las más evidentes. El apóstol que se aproxima con el cántaro de agua iluminado de costado por el hachón que produce intensas reverberaciones de luz rojiza. Las formas fantasmales de los personajes ubicados en los planos posteriores, las capas translúcidas con las que se componen las telas y el número de apóstoles, que curiosamente solo son 11 en ambas escenas. Al mismo tiempo, el cuadro de Echave Rioja es una imagen que se ajusta mucho mejor a la temática eucarística al activarse sincrónicamente con la Santa Cena en el espacio de la capilla del Sagrario en el templo de Izúcar de Matamoros, funcionalidad que se reitera cuando ajustamos el enfoque del cuadro para descubrir un apunte iconográfico complementario que el artista plasmó en el cuerpo de la elegante jarra de plata. A través de los estudios radiográficos fue posible visualizar mejor una escena del pasaje del libro del Génesis relativo al momento en que Abraham, regresando de combate, se encuentra con Melquisedec, rey de Salem, quien le ofreció el pan y el vino y lo bendijo. Este detalle en los márgenes de la pintura es posible que nos remita a los afamados diseños de Rubens para el monasterio de las Descansas en Madrid. Como sea, la radiografía evidenció además que la tapa está compuesta por una representación del sacrificio de Isaac, así como varios pentimenti que revelan los ajustes finales realizados por el artista y que se concentran en detalles iconográficos centrales para la comunicación efectiva del tema. Allí abajo, en el borde de la charola de plata, es donde Echave Rioja consignó su firma y la fecha del cuadro, Baltasar de Echave, Facie Bat, año de 1681. 1681 fue un año importante para el arte de la pintura en la Nueva España. Los pintores Antonio Rodríguez y José Rodríguez Carnero, como representantes de su gremio, comenzaron las gestiones para promover la actualización de sus ordenanzas. Había que desempolvar la vieja reglamentación de 1557 para regular los derechos y garantías básicos de su posición económica y social ante las autoridades fiscales del virreinato. En el plano artístico, la reforma gremial invitaba a consolidar un proyecto de larga data abanderado en la defensa intelectual de la pintura, o siguiendo a Paula Mus. Además de las expectativas de ascenso social, los alegatos de la nobleza de la pintura obligaron a revisar críticamente y a transgredir la función y fundamentos de una práctica básicamente artesanal. Las condiciones de esta reestructuración gremial fueron propicias para apuntalar un nuevo régimen teórico cuyos testimonios permiten conocer los principales derroteros del grupo, entre los cuales resultaba capital la emancipación del aspecto intelectual del arte con respecto a su dimensión de oficio manual. Por eso, en 1655, el poblano Pedro Benavides había sostenido que la pintura, y cito, no es materia, ni cuerpo, ni accidente de ninguna sustancia, sino una forma o idea, orden, regla, término y objeto del entendimiento. Fin de cita. Considero importante problematizar en este contexto aquello que insistentemente quería dejarse fuera, en los márgenes,
Esto es el saber hacer, según una tradición heredada, o siguiendo a Pamela Smith, la epistemología artesanal, que se refiere a las soluciones prácticas y experimentales del taller del artista como fuente del conocimiento del mundo. Quiero imaginar que la publicación de una nueva normatividad para el gremio de pintores novohispanos traería consigo preguntas sobre los estándares de calidad de las imágenes y sobre las habilidades y las capacidades de producción de los obradores. Había que conocer y dominar los materiales, las herramientas y sus potenciales comunicativos. Había que saber comunicar las ideas de una manera decorosa, devota y según las reglas de la naturaleza. Y es por eso que en 1686 el virrey Tomás de la Cerda y Aragón aprobó las nuevas ordenanzas de pintura, nombrando como veedor y máxima autoridad del gremio a Cristóbal de Villalpando. Su papel como censor para velar por la correcta observancia de los estatutos y las reglas de su arte me resulta interesante como puente para reconocer su práctica artística, sus procedimientos de ejecución y de selección intencional de sus materiales. ¿Cómo debería hacerse una pintura en el contexto de la reforma del gremio en la década de 1680? ¿Cómo se inserta la práctica artística de un pintor como Villalpando en la tradición de la pintura novohispana? Para avanzar sobre estas respuestas, debo volver a los lavatorios. El ejercicio de la pintura. Los maestros novohispanos, conocedores de la práctica y la aplicación de los rudimentos de la pintura, sabían que ésta debía comenzar con altos estándares de calidad desde la construcción misma de los soportes. Los lienzos destinados a la pintura de caballete debían ser telas vastas, limpias y nuevas, aunque ya sabemos que esto no siempre fue así. En caso de requerir la costura de fragmentos de tela, las uniones debían disimularse mediante la colocación de tiras de papel destinadas a evitar la fragmentación de la imagen y a reforzar el soporte. Los lavatorios de Chávez, Rioja y Villalpando presentan estas tiras de papel de lino sobre las costuras, una práctica que se ha identificado también en la obra de otros artífices locales como Juan Correa, constituyéndose casi como una marca de origen de la pintura novohispana. Por otro lado, las preparaciones de las telas eran también un aspecto fundamental para garantizar una larga vida útil a los cuadros. Sabemos que en la Nueva España, el uso de las bases de preparación rojas compuestas por tierras y arcillas comenzó en el paso del siglo XVI al XVII, como se observa en estas piezas del taller de Echave Orio y su hijo Echave Ibía. En el contexto de la pintura del último tercio del siglo XVII se ha identificado el uso extensivo de una primera capa de sellado compuesto por ceniza, a veces mezclado con tierra roja. Estas capas de ceniza, también descritas como cernada por los tratadistas españoles de la pintura de los siglos XVII y XVIII, se componen de un material de desecho que se recolectaba después de la producción de la lejía, como ha sido analizado a profundidad en la literatura reciente sobre la técnica de Cristóbal de Villalpando y de Juan Correa. Aún es imposible afirmar cuándo comenzaron a aparecer este tipo de soluciones más económicas y eficaces para sellar los lienzos en el arte novohispano y que ligan las prácticas del taller con la cocina de la pintura en el ambiente madrileño de la década de 1620. Pero lo cierto es que la ceniza está presente en la preparación de los lavatorios de Cristóbal de Villalpando y de Chávez Rioja. Sería muy interesante rastrear el comienzo de esta práctica en la Nueva España, pues ello permitiría profundizar en los procesos formativos dentro de los talleres asentados en las diferentes ciudades virreinales y en las transformaciones de las preferencias intencionales y hasta regionales por ciertos materiales y sus aplicaciones tecnológicas. Nada más decirles que en la pintura de Juan Correa no hemos identificado cernada. Pero volviendo al ejercicio de la pintura, para afirmar la pertenencia de un artífice a una comunidad precisa con la cual compartía modos de trabajar y recursos plásticos, es necesario ampliar el panorama de estudio y discutir de manera comparada la estructura pictórica de un grupo de obras producidas en el último tercio del siglo XVII. La idea es situarlas desde su condición material, identificar en ellas regularidades, sus consistencias, sus especificidades. Y por ello, para esta parte del trabajo he reunido un corpus de 6 obras, 3 pinturas del taller de Juan Correa, todas firmadas pero sin fecha, así como el conjunto de la Transfiguración de Villalpando de 1683 y enseguida los lavatorios que ustedes ya conocen.
Estas piezas han sido sometidas a una metodología interdisciplinaria de análisis físico-químico y de técnicas de imagenología en distintos proyectos a lo largo de los últimos 10 años por el grupo de investigación del que formo parte en la UNAM. En esta diapositiva vemos las micrografías de las secciones transversales generadas a partir de muestras extraídas de las 6 pinturas mencionadas. Estas fotografías microscópicas revelan la compleja estratigrafía de sus capas al óleo. Abajo, las áreas rojas remiten a la mezcla de tierras y cargas correspondiente a las preparaciones de las telas. En medio vemos las capas de color de las muestras que seleccioné, todas relativas a las áreas azules de los cuadros analizados. Y encima los toques de luz, los empastes y los barnices de protección. La sucesión de capas obedece al ritmo, las pausas y los tiempos destinados a la ejecución de la pintura en cada uno de los talleres. El proceso de aplicación del color sigue un orden dictado por las propiedades de los materiales y las intenciones de sus artífices. Por ejemplo, es sabido que las tierras y las capas ricas en pigmentos de plomo tienen una velocidad de secado mayor a los baños translúcidos de las lacas orgánicas o de los bitúmenes con los que se modelan los colores en superficie. Algunos patrones o elementos comunes que destacan al confrontar las estructuras de los cuadros son la presencia insistente del vidrio coloreado con óxido de cobalto, uno de los pigmentos más usados en la paleta de esta época, pese a los problemas de alteración del color que sufre el material. Este polvo, conocido como esmalte de cobalto, pronto desaparecería de la gama de pigmentos útiles en los obradores locales, resultado de las innovaciones promovidas por la siguiente generación de artistas novohispanos a comienzos del siglo XVIII. De igual manera, se observaron similitudes en el modelado de los tonos a partir de las tintas medias que se aclaran con gruesas capas de blanco de plomo, necesarias para contrarrestar la oscuridad propia de los fondos rojos de la preparación, mediante la aplicación de luces altas, lo cual genera estructuras con no más de 3 mezclas de color superpuestas. En estas muestras correspondientes a mezclas verdosas se confirmó que los 2 pintores, Correa y Villalpando, agregaron yeso a sus mezclas para modificar su cuerpo y la saturación del color. El verde translúcido se debe al uso extensivo de verde gris, un pigmento artificial derivado de la corrosión del cobre, conocido desde la antigüedad por los artistas del pincel. Pero las tonalidades de Correa son más estandarizadas, carecen de la intensidad y el brillo que consigue Villalpando mediante el uso de capas lustrosas ricas en aceite y el dispendio de lacas orgánicas en tonos carmín, púrpura, amarillo y violeta, entre las que destaca la cochinilla americana, un material que, como es sabido, era de los más costosos de la paleta de la época moderna temprana. Tras analizar el uso prolífico de las capas translúcidas y vivaces en las obras de Villalpando, no me queda duda de que tenía nociones sobre los fenómenos de reflexión y refracción de la luz en su interacción con el medio de la pintura. Finalmente, y con esto cierro, parece un lugar común afirmar que Villalpando fue el mejor colorista de su tiempo. En realidad, hasta ahora no hay estudios sistemáticos que expliquen cómo fue conformando un lenguaje plástico tan potente y original desde el saber hacer, desde la experimentación técnica que plantea continuidades con la tradición local, pero también innovaciones. Fue ahí, a través de la especificidad de su proceso creativo, donde logró negociar y consolidar su posición dentro del sistema jerárquico y excluyente del gremio novohispano. Gracias. Muchas gracias, Elsa, por tus siempre lúcidas intervenciones. Ahora también tengo un gran honor de presentar a la siguiente ponente, Paula Mus-Orts. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, asesora en los seminarios del taller de restauración de la ENCRIM, como pudimos comprobar en la visita que pudimos realizar el martes, y profesora de la misma. Centra sus intereses de investigación en el arte de los siglos XVII y XVIII en la Nueva España, en particular en el Estatuto del Arte y los artistas virreinales, la gestualidad y los afectos, la circulación de las imágenes o el arte efímero. Ha sido curadora y cocuradora de exposiciones que muchos de nosotros aquí hemos disfrutado y esperemos que lo siga siendo. También es miembro de CIRIMA. Paula. Agradezco realmente a todos ustedes por llegar hasta aquí, a mis compañeros de CIRIMA por este rico y nutrido seminario, especialmente a Pablo Amador, compañero en la organización de este congreso, a Eli por su apoyo, a nuestros ponentes magistrales, por supuesto
a Ramiro Martínez, a Silvia Rodríguez, a Yareli, a Elena, a todos los compañeros que están arriba, el personal de todo el Museo Amparo y a mis colegas y alumnos de la ENCRIM. Esta es la historia de los vínculos entre una escultura, quizá de finales del siglo XVI, modificada hacia mediados del siglo XVII, una pintura de 1667 y un extraño grabado francés anónimo entre 1620 y 40 que retrata al escritor y poeta Henri Chenot. Contar esta historia visual de 3 imágenes de San Lucas, de madera, tela, pigmentos y papel, requiere andar por caminos inciertos. Si bien las preguntas obvias serían ¿cómo llegó el grabado a la Nueva España y quién mandó copiarlo en San Lucas Xolocs, al norte de la Cuenca de México? Es imposible responderlas con certeza. Dadas las limitadas circunstancias del pueblo en el siglo XVII, es poco probable que el modelo disciplinar de estudio de patrocinio sacerdotal explique este proceso. Me concentraré, en cambio, en cómo el pintor Lois Juárez adaptó la estampa, qué importancia tiene dicha adaptación, qué relación había con la escultura, la más antigua de las 3 obras, y qué implica que hacia 1667 se copiara una estampa francesa en un pueblo indígena mayoritariamente de habla náhuatl. Con ello también buscar entender la agencia que estos pueblos originarios podían ostentar en vez de concebirlos como entes pasivos ante las aspiraciones o necesidades sacerdotales. Para mi interpretación usaré también algunos datos materiales observados durante las restauraciones de la escultura y la pintura de Xolocs que nos han permitido ver más allá de la apariencia. Antes de empezar, quiero señalar que el día de hoy el templo de San Lucas Xolocs, Xoloc, Joloc o Soloque, como se ha denominado, es una parroquia, pero que en el siglo XVI era apenas una ermita o pequeña capilla. Entre 1770 y 75 se construyó el hermosísimo retablo que vemos en pantalla y que guarda algunas continuidades temáticas formales con las obras que me ocupan. 1. La Cuenca del Valle de México fue un escenario muy complejo tras la conquista española que describiré de manera muy sintética. Era una región con muchos recursos acuíferos, apta para la siembra. Estaba densamente poblada y la organización social se ordenaba respecto a su relación con las autoridades del Imperio Mexica. Las fuentes antiguas señalan que habitantes de origen nahua, que los españoles llamaron mexicanos, y de población ñañú, llamados por los nahuas otomíes, denominación que pasó a los españoles. Tras la caída de Tenochtitlan, los españoles no les quedó más remedio que aceptar muchas de las formas de organización y primacía de estos pueblos, como han señalado los importantes estudios de Gibson y Lockhart. Las epidemias, principalmente de viruela, redujeron drásticamente la población, sumándose pronto cambios ecológicos con la introducción del ganado y la repartición de tierras en encomienda. La situación empeoró después de las inundaciones de la ciudad en 1629 y de los esfuerzos españoles para la desecación de la Laguna de México, realizada con trabajo forzado indígena de la zona, que finalmente desvió sus cauces naturales. Para la evangelización, los pueblos se dividieron entre las órdenes religiosas y el clero secular. Gibson señala que hacia 1570, antes de la crisis epidémica, un clérigo de las afueras de la capital tenía a su cargo un promedio de 1,225 familias, reduciéndose a 380 a mediados del siglo XVII. La organización del clero también respetó a grandes rasgos las divisiones políticas y se crearon cabeceras con parroquias donde permanentemente había clérigos o frailes y desde donde se realizaban visitas a los templos de menor tamaño o jerarquía, como el pueblo de Xolocs, al que la cristianización puso bajo la protección de San Lucas Evangelista. 2. Sobre la vida del evangelista Lucas se sabe poco. Fue un médico natural de Antioquía, Siria, no perteneció al colegio apostólico, fue discípulo de San Pablo, estaba familiarizado con la escritura griega. La leyenda que lo convirtió en pintor tuvo sus raíces en el movimiento iconoclasta de los años 730 a 843 en el Imperio Bizantino. Otorgar al evangelista la identidad de pintor fue una forma de ratificar la importancia de las imágenes en la cristiandad. Se decía que Lucas había querido dejar la memoria del aspecto terrenal de la Virgen, quien le había bendecido en agradecimiento.
Su retrato se vio como una justificación del uso de las imágenes a partir de copias, pero la idea de retrato se relaciona también con la capacidad de Lucas de describir la vida de Cristo, pues si se podía describir o representar era porque se le había visto, probándose así su encarnación. Por supuesto, los pintores se apropiaron de la leyenda para justificar la importancia e intelectualidad de su actividad y jerarquía. Las representaciones del evangelista tuvieron frecuentemente la doble identidad de pintor y escritor, como se ve en las otras esculturas pertenecientes a San Lucas Xoloc. El carácter de escritor, narrador u orador era también, a partir del siglo XVI, importante para los artistas del pincel. Contar historias visuales los hacía oradores mudos, capaces de mover los afectos de sus espectadores. No solo se trataba de adoctrinar o enseñar, sino de mover o evocar para conectar con los escuchas de la palabra de Dios. Sin embargo, el pueblo de San Lucas Xoloc, cerca de la laguna de Xaltocan, en la palabra de Dios no era escuchada todos los días durante los siglos XVI y XVII, pues los sacerdotes visitaban la ermita aproximadamente cada 2 semanas desde Tizayuca, la cabecera, a 1 legua aproximadamente del lugar. 3. Durante algunos años del siglo XVI, San Lucas Xoloc fue visita de Tlatelolco, pero estaba demasiado lejos para que resultase operativo, casi a 50 kilómetros. Por lo menos desde 1570 se señala como visita de curas seculares desde Tizayuca. Ese año, en visita pastoral, se contaron 267 varones y 229 mujeres, todos nahuas, población que debió disminuir tras las crisis epidémicas. Poco se sabe de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. La fecha, 1640, en una piedra en el templo, quizás se corresponda con alguna remodelación, estreno o fase constructiva de la ermita, capilla o templo. Asimismo, existen unas fotografías que parece que hoy están perdidos, de unos tableros de madera, quizás restos de un retablo, con inscripciones poco legibles en náhuatl. Una de ellas sustenta la fecha de 1666, momento que, en mi opinión, como abordaré adelante, debió darse una renovación mayor, pues un año después se fechaba la pintura del santo patrono. En una referencia lateral de 1659, el doctor Diego Nava de la Mota, cercano a Palafox, mandó al rey un informe de sus méritos pidiendo que se le nombrara cura del Sagrario de la Catedral Metropolitana. Resaltaba su experiencia al mando de varias parroquias como cura lengua, es decir, que predicaba en náhuatl. Entre ellas, haber sido vicario durante 4 años de Tizayuca, de la que, según él, todos sus antecesores habían salido envueltos en pleitos, en tanto él se había portado con templanza, viviendo solo rodeado de sus libros. Hacia finales del siglo XVII o bien principios del siglo XVIII se generó un documento importante, el llamado Códice San Lucas Xoloc, sobre papel de amate. Está compuesto por un escrito náhuatl y secciones con varias figuras que combinan un lenguaje visual simbólico y narrativo. En él está representado el cerro, el templo y algunas figuras principales. Entre los hombres y como firmante aparece el tlacuilo, es decir, el pintor del códice llamado, quizá no por casualidad, don Diego Lucas. Perteneciente al grupo conocido Códices Techaloyan, elaborados por los pueblos de la zona del Valle de México como prueba de su posesión de tierras comunales. Algunos autores han señalado que estos presentan inconsistencias históricas que se recogen como verdades, en tanto que otros afirman su exactitud respecto a la situación de los pueblos originarios de la zona. El Códice San Lucas Xoloc ha pasado hasta hoy de mano en mano entre las autoridades del pueblo. Las imágenes en él han tenido siempre un carácter probatorio de los linderos de sus tierras y su fuerza comunitaria. 4. Cuando la escultura de San Lucas llegó a la Escuela de Restauración en el año 2015, llevaba tiempo en la bodega y su identidad se había puesto en duda. Sin embargo, la investigación hizo palpable que se trataba del evangelista pintor.
Los motivos polícromos, tipos desgrafiados y punzonados, así como delineados de las encarnaciones, remitían formalmente a su creación durante el siglo XVII, al igual que la talla, probablemente de factura local. Los estudios estratigráficos pronto revelaron que prácticamente toda la escultura tenía una segunda capa pictórica o repolicromado, al igual que la silla en casi la totalidad de sus elementos. Una nueva capa pictórica es común en esculturas de alto valor devocional, como nos lo recordaba hace unos días el profesor Herrera. En lugar de cambiarlas, se actualizaban para adecuarse a los nuevos roles. Esta identificación permite plantear dos cosas: que la escultura es más antigua de lo que creímos al principio y que la renovación de su capa pictórica puede relacionarse con las tablillas de madera y pintura de 1666 y 67 respectivamente, seguramente parte de la remodelación del templo. 5. En mi opinión, la pintura se relaciona profundamente con la escultura, más allá de representar al mismo santo. En una primera mirada podría pensarse que la estampa y la pintura son más cercanas entre ambas, por lo que atenderé inmediatamente al cambio más significativo que tienen, la postura del santo, metido hacia el cuadro en el grabado y volteado hacia el frente en la pintura como la escultura. En la estampa Lucas sostiene paleta y pincel, mientras que la pintura bendice y sostiene una pluma, pues su libro reposa en su regazo. La escultura perdió sus atributos, pero el agujero en una pierna podría indicar que ahí se asentaba un elemento, seguramente su evangelio. Por ello creo que el pintor modificó la composición del grabado para acercar su obra a la escultura, probablemente la imagen central del templo desde tiempos antiguos. Quizás su renovación y el arreglo de la silla fueran hechas a la par que la pintura. Así parece sugerir el hecho de que el respaldo sea de otra madera, aparentemente no tenga doble policromía y se decore con elementos similares al lienzo. Antes de hablar de otras modificaciones del pintor a su fuente grabada, profundizaré en la pintura. En ella hay algunas inscripciones. La más visible es la fecha, sobre la que aparece la palabra Apranán. Adelanto que mis intentos por descifrar su significado hasta ahora han sido infructuosos. Un poco más escondida, pero aún de buen tamaño, puede leerse: esta opra acabarot el mes a 2 días de agosto. Nótese que se ha sustituido la B de obra por la P, así como la B de días por la T, entre otras inconsistencias ortográficas. Por último, el pintor escribió en letra más pequeña y menos contrastada, de mano de Lois Joares, regalándonos su nombre. Puede empezarse a sospechar que el pintor no necesariamente sabía escribir o que estaba traduciendo fonéticamente ciertas palabras según su escucha. Como obra de una localidad más o menos alejada a la capital novohispana, la pintura dista de su canon plástico vigente, aunque esté más lejano aún de la pintura europea. Debería sobrar decir que, lejos de que ello sea un problema, es una realidad. La pintura de un pueblo indígena en la cuenca de México en el siglo XVII no es igual a la de la corte madrileña de Felipe IV o de la pintura boloñesa. El artista Lois Juárez pintó con cuidado y dedicó tiempo y recursos materiales a su obra. Mide 2,28 por 1,85 metros. El lienzo quedó demasiado justo para su bastidor. La tela no dio la vuelta hacia atrás, no tiene pestañas, y se aseguró por el frente con cola y clavos. Juárez pintó sobre estos, lo que hace evidente que la obra debió ser realizada dentro del templo o bien transportada ya montada en el bastidor desde algún lugar cercano. Gracias a la observación minuciosa y las estratigrafías tomadas durante su restauración, puede afirmarse que planeó la secuencia de trabajo. Primero pintó el arco, el piso y el cielo. En las secciones grandes de la túnica y manto de Lucas evitó superponer colores, resguardando zonas para aplicarlos. Sin embargo, en los elementos pequeños, como libros, pintó capa sobre capa, cada una representando, por ejemplo, el suelo, el arco, el manto, el libro, el adorno, etcétera, etcétera. Del pintor novohispano solo se tienen noticias gracias a este cuadro, que tomó como fuente el grabado francés que se resguarda en la Biblioteca Nacional de Francia dentro de una colección de estampas formada entre los siglos XIX y XX. No he podido hallar otro ejemplar del mismo.
Las filacterias nos dejan claro que el personaje a un lado de Lucas es Henri Chenot, un poeta del que también se guardan escasas noticias. 6. Chenot fue secretario del marqués Charles Rostaing desde aproximadamente 1650, creando para él un programa legitimador de una posición social más deseada que real. Chenot ideó retratos, pinturas y grabados alegóricos, como el que vemos en pantalla, que favorecían socialmente a su patrono, haciéndolo ver como parte de una familia prominente de linaje ancestral y noble, aunque en realidad no cumplía netamente con este perfil. Para completar su engaño o fraudulento programa, Chenot incluso escribió, alucinantemente, un inventario ficticio, tomando la voz de la tatarabuela de Rostaing, en la que ella describía la supuesta colección artística de su marido, antiguo consejero de varios reyes de Francia, que en gran medida nunca existió. Urquiza cuenta que hacia 1869 empezó a dudarse de la veracidad de los textos de Chenot por las enormes inconsistencias materiales, lingüísticas, históricas y artísticas. Hoy su nombre prácticamente solo está ligado a este engaño, su retrato y el grabado de Lucas. Me parece fundamental remarcar que para Chenot y su patrono, Rostaing, las imágenes fueron a mediados del siglo XVII la forma de legitimar sus pretensiones, crear su identidad y representar sus aspiraciones y primacía social. Aunque con la diferencia de ser una imagen religiosa, la pintura de Lois Juárez funcionaba, en mi opinión, de manera muy parecida. Como he dicho, Juárez realizó cambios importantes respecto a su fuente. El más notable fue invertir la imagen, procedimiento habitual en la época, probablemente para igualarlo a la escultura, que tomaba la pluma con la derecha. En vez de pintar el lienzo con muchas escenas, Juárez eligió que el santo representara la Asunción. Para la escena de la coronación de María, haber invertido el grabado resultaba en una incorrección iconográfica, por lo que decidió volver al anverso de su fuente, lo que no hizo para el libro, donde sustituyó el escudo nobiliario por un monograma de María. También transformó el escudo de los pies del árbol por una cruz con 3 clavos. En el regazo de San Lucas, el pintor representó un libro ausente en el grabado. Aparece volteado hacia el espectador para que pueda leer el texto y ver a María con su hijo. Hizo correcciones al texto, que dice: Secundo Lucas, evangelista in illu devoren. Otra vez la escritura presenta imprecisiones, pues debería decir secundum Lucas evangelista in illo tempore, es decir, según Lucas evangelista en aquel tiempo. El libro no representa entonces tanto el texto evangélico como el inicio de su lectura en la liturgia de la misa, donde es habitual la fórmula introductoria en aquel tiempo. Esta frase aparece también en un texto mayor cuidadosamente escrito en el libro del patrono del templo, en el retablo del siglo XVIII, aunque no pueda verse desde abajo. En el árbol cuelga una filacteria que en español diría Henri Chenot rogando a San Lucas pintar la coronación de la Virgen. El pintor copió básicamente el texto, también con algunas modificaciones menores respecto al original. Esta frase explica la inclusión del poeta en la imagen, pero cabría preguntarse si Juárez o quien le hubiera dado la estampa quisieron respetar el retrato por su identidad, aunque me parece poco probable que Chenot fuera un personaje importante para la realidad de San Lucas Xolocs. Creo que su inclusión en la pintura, aunque se trate de un desconocido vestido de manera un tanto ajena a las tradiciones españolas o novohispanas, se debió a la importancia que tenía el acto de la misa o la oratoria en San Lucas Xolocs, que en el siglo XVII no tenía oficiante de manera cotidiana. El hecho de que en la pintura el patrono escriba en vez de pintar refuerza la idea de que la palabra era fundamental y que debe recordarse que, en efecto, para que exista la oratoria se necesita por lo menos un escucha, representado por el personaje que se acerca al santo. El buey en la pintura tiene un tintero en la boca y alas, fórmula de representación común en el virreinato.
Aún más importante es el hecho de que en el fondo de la imagen se dibuje claramente un horizonte de agua, que seguramente localiza la escena en Xoloc, que estaba cerca de la laguna de Xaltocan. He querido contar la historia de la relación entre una escultura y una pintura, y de alguna manera cómo éstas llegaron a ser. Tengo la impresión de que muchas veces separamos obras que deberían andar juntas y que esta división impide ver la complejidad de los problemas que plantean las obras de arte. Quizá para los pobladores de Xoloc, la relación de dependencia entre la escultura y la pintura fue una constante, pues lo mismo ocurre en el retablo actual del templo. Por ejemplo, San Juan no habita el espacio bidimensional de la mujer apocalíptica, sino que mira desde fuera. A Dios Padre tampoco en el espacio pictórico. Indagar acerca de las circunstancias de los creadores y usuarios de las obras de arte ayudará a comprender su densidad simbólica o su poder de representación. Por eso, más que intentar trazar los caminos de la circulación del grabado francés hacia Xoloc, me interesó resaltar el papel mediador que tuvieron las imágenes del siglo XVII en la creación de sus identidades, lo mismo en Francia que en la Cuenca de México. Entre su poder evocativo y su contundencia como materia, las imágenes podrían convertirse en pruebas del pasado, como la escultura o el códice, o en agentes de su presente y futuro, como en la pintura. Esta fue una forma de refrendar sus símbolos identitarios, comunitarios, como receptores de la doctrina cristiana por medio de la oratoria, enfatizando el papel del destinatario o escucha y localizando esa relación en su entorno geográfico. Después de todo, nuestra realidad siempre es el centro de nuestro mundo, como San Lucas lo fue para los habitantes del pueblo que lleva su nombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Siempre tan perspicaz y yo creo que se ha dado una clave, ¿no?, en ese cierre. Invito entonces ahora a la profesora Elsa Arroyo para dar paso al debate, seguro muy enriquecedor. Gracias. Pues es que no puede quedar un indiferente, ¿no?, ante las dos contribuciones, y siempre despierta mucha curiosidad, específicamente para Paula. Es agosto, es 1666, se está consagrando la Catedral de México como Asunción. Es 60, la pintura es 67. Sí, sí. O sea, un tributo al arzobispo o del cura y una intersección de la propia comunidad dentro de esa efeméride que Sariñana pone como quinta o octava maravilla, ¿no? Sí, me parece muy sugerente, ¿no? La pintura es un año después y sí, lo tomaré en cuenta. Muchas gracias por eso. Y puede ser, ¿no?, pero el hecho de que no haya nada casi en este pueblo, ¿no?, incluso lo dejé fuera, pero en unos años después hay una visita del arzobispo Aguiar y Seijas al lugar y no pasa, o sea, pasa por Xoloc, pero no dicen absolutamente nada, porque para los jesuitólogos junto estaba la labor, ¿no?, en los planos de Alzate, pero que en realidad era la hacienda de Santa Lucía, y ahí es, claro, en donde, ¿no?, que era de los jesuitas de Tepotzotlán, ahí es donde se queda Aguiar y Seijas y donde hace todo, ¿no? Y Xoloc, pero ni se menciona, entonces es interesante el asunto. Muchas gracias a las dos ponentes por tan brillantes aportaciones. Es muy interesante pues ese intento de acercar escultura y pintura siempre dentro de un discurso, y mi pregunta pues es muy sencilla para las dos. Me ha parecido también fundamental que se dé entrada pues a todo lo que son las modernas aportaciones derivadas de la restauración, de los análisis químicos, y simplemente la pregunta, ¿tienen datos de los aglutinantes y de la procedencia de esos pigmentos? Es decir, si pueden ser autóctonos, de importación. Gracias por la pregunta. Sí, bueno,
es digamos que el desarrollo de estas lecturas de las imágenes virreinales ya nos han permitido mapear procedencias, y desde el siglo XVI hay una combinación de materiales locales con los importados desde el Viejo Mundo, y bueno, hay estudios que tienen que ver con documentación de archivo, por supuesto, publicados ya, que nos sirven de punto de partida, pero también el rastreo directamente de las capas de las piezas del siglo XVI al XVIII ya también nos han permitido establecer paletas de color, ¿no? y poder identificar de manera muy específica cuáles de estos materiales son de la tierra, ¿no? O como dicen los documentos, que se explotaban aquí mismo o que son de importación desde España. Yo solo antes de ceder la siguiente palabra, una nota al calce, porque el profesor Herrera ha dicho modernas, ¿no? Modernas aportaciones de la ciencia. Yo creo que no son tan modernas. Lo que pasa que en España, desgraciadamente, no tenemos la suerte de, como en la historia del arte mexicana, ¿no? de esos cruces. Aquí tenemos a 3 ejemplos, ¿no? de docentes e investigadores que están haciendo esa interdisciplinariedad real, ¿no? Y a mí me gustaría desde este foro que quien nos escucha desde España, pues podamos también nosotros seguir ese ejemplo de tener un diálogo fluido desde el punto de vista de la materia, de la restauración y la conservación y de la historia del arte más tradicional o teórica. Doctor, hay una pregunta en Solo una pregunta que tenemos de uno de nuestros asistentes virtuales, que es el maestro Rogelio Ruiz Gomar. Y bueno, antes no habíamos dicho, pero había felicitado a la mesa anterior, y esta pregunta es para Paula y dice: ¿qué significará esa extraña inscripción debajo del personaje? Ese es mi dolor de cabeza, lo busqué muchísimo porque yo tenía la impresión de que había presencia del náhuatl en la traducción fonética. Entonces estuve dedicándome realmente mucho tiempo a tratar de fundamentar esa hipótesis, y yo decía, quizás sea una palabra que tenga origen náhuatl. Sin embargo, hablando con nahuatlatos, ¿no? Me decían que es muy poco probable que los textos sean derivados del náhuatl, porque en el náhuatl no existe ni la D ni la R. Entonces, mientras en unas inscripciones justamente la D y la R se quitan, en otras de las inscripciones la D y la B se ponen. Entonces, como que no hay una consistencia entre ambas, ¿no? Y bueno, también busqué a personas del lengua otomí, hay un pleito de si hay más otomís o no en la zona. Entonces, no logré realmente, o no he logrado hasta ahora entender. Y también es que quizá en 1667 ya es una mezcla, ¿no? Se habla de muchas personas ladinas que están hablando muchas cosas al mismo tiempo. Y en Tizayuca sí sé que los curas lenguas hablaban tanto náhuatl como otomí, o sea que se predicaba en las dos lenguas, pero en el pueblo parece que había más personas de habla náhuatl. El Códice San Lucas Xolox nos pone ante esa realidad, pero entonces no lo sé todavía. Si alguien sabe, por favor, me ilumine qué quiere decir Apranán. Y muchas gracias, querido Rogelio, por acompañarnos. Profesor Benito Navarrete. Bueno, muchas gracias, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Gracias, Paula, de verdad. Gracias, Elsa. Para Elsa, una pregunta, y es si en las análisis de pigmentos de Juárez o de Villalpando han encontrado la malaquita. Y para Paula, que ha hecho una demostración importantísima de lo que es el estudio de la imagen y lo difícil que es vincular esa estampa con esa escultura. Es decir, me parece un ejercicio que demuestra lo importante que es este congreso y sobre todo lo importante que es trabajar con los objetos, con la materialidad, con los estudios técnicos, y por eso en CRIM es un marco fantástico, y esa experiencia que ella tiene, como muy bien ha subrayado Escardiel, nosotros no la tenemos, ¿no? Me parece un privilegio. Muchas gracias. Sí, en los lavatorios de Villalpando está la malaquita, sobre todo en las tintas medias, y las sombras son el resinato de cobre verde y gris, ¿no?
esto. Y en ese mismo periodo de los 80s es que la paleta de Villalpando es abundantísima. Entonces tiene varios azules, varios verdes, no, también una gama muy amplia de rojos, sobre todo derivados de estas lacas orgánicas. Sí, ya está. Bueno, muchas gracias, Benito. Es que cuando estaba cerrando la ponencia, el grabado de San Lucas lo encontré muy rápido cuando vi la imagen por la inscripción. Pero sin embargo de ese grabado no se sabe nada, no tiene autor y solamente hay uno. Bueno, busqué en todos mis sitios que tenemos todos los historiadores del arte, miles donde sacar grabados, es que nunca he visto otro ejemplar. Entonces es una cosa muy extraña. Entonces es infructuoso preguntarse cómo llegó a San Lucas Xolox, ¿no? Entonces creo que siempre centrarnos en las obras de arte. Y yo sí creo que comparar los entornos, en esa ermita no debió de haber habido muchas cosas. Entonces la pintura y la escultura necesariamente tienen que verse como parte de un discurso, en diálogo. Y a veces nosotros por nuestras deformaciones profesionales, yo soy experto en pintura y tú eres experto en escultura y no estamos viendo que todo es parte de una misma cosa. Y en un lugar en donde probablemente el gremio es que ni pase por aquí, ¿no? Que Elsa nos hablaba de la reforma del gremio, interesantísimo, es que en San Lucas Xolox debió de ser un pintor totalmente local, ajeno a estas cosas, y seguramente el pintor fue el que hizo la policromía de esa escultura también. Entonces creo que hay que regresar un poco a esa historia, pero muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Hablen ahora o callen para siempre. Yo sí, mientras, bueno, hay alguien que se lo va pensando, ¿no? Sí me parece importante una de las frases que decías al final, Paula, de que estamos demasiado centrados en buscar las trayectorias, ¿no? Esto viene de aquí, va para allá y el camino, cuando realmente hay otras preguntas que hacerse, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo, ¿no? de, como acabas de decir, también buscar esas sinergias entre otras obras de arte y no quedarnos en nuestros habitáculos confortables de no, es que yo me dedico más a pintura o yo me dedico más a escultura, pues creo que quizá uno de los mayores aportes que tienen que salir de este encuentro es ese, ¿no? De cambiar la manera de pensar, de cómo hacernos preguntas nuevas y preguntas distintas. Y no solo es importante para el caso de América, sino en general, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Hay una pregunta? ¿Erika? Ella, con Karina. Karina, perdón. Disculpame. No te preocupes. Es que me llama lo que dice Paula, esto de cómo nos especializamos, decir, yo me dedico a la pintura o a la escultura, cuando realmente también los artífices, y siempre también teníamos esa visión de que era pintor, escultor, grabador, y creo que en este día quedó claro que en realidad ellos hacían de todo, o sea, el pintor podía hacer la policromía, pero también lo contrataban para retablos, o sea, ellos tenían una formación artística mucho más amplia de la que estamos dejando. Estamos haciendo divisiones desde nuestra propia visión, cuando en realidad eso no existía, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacerlo notar y creo que quedó claro. Entonces solamente era como un comentario. Gracias. Yo no creo que no existiera como tal. Yo creo que a lo mejor los límites son más generosos en las delimitaciones de sus oficios, pero decir como que eso no existía no estaría de acuerdo. Solo es una opinión personal.